Le presentamos A Través de la Biblia. Bien, ahora él continúa en el primer versículo de este capítulo 10, diciendo en su primera parte, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis». Y aquí nuevamente Pablo utiliza este término que habla sobre la ignorancia. Uno siempre puede indicar que los hermanos son ignorantes en algunas cosas, y en este caso ellos están siendo ignorantes porque dice en el versículo 1, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar». Ahora, la iglesia de Corinto estaba formada en gran parte por gentiles, pero quizá había también muchos que provenían de la nación de Israel. Pensamos en nuestros días que un judío cristiano es algo raro, fuera de lo común. Bueno, en aquella época, ellos pensaban que un gentil cristiano era algo raro. Él dice, nuestros padres todos. Pablo quizá no está incluyendo aquí a la iglesia. Estamos seguros que no lo está haciendo porque dice nuestros padres todos, refiriéndose a los israelitas, y Pablo era uno de ellos. Él dijo, yo soy hebreo de hebreos. Él dice en los versículos 2 al 5 lo siguiente, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nos demuestra todo lo que uno puede pasar y no llegar a ser un creyente. Asimismo nos revela la hermosa, maravillosa libertad que ese pueblo había experimentado cuando cruzaron el Mar Rojo. Usted sabe que aún no habían recibido la ley, y que en esa ocasión en particular no estaban bajo la ley. Ellos tenían mucha libertad, pero ellos abusaron de esa libertad. Podemos ver que el tener un privilegio no es siempre una garantía contra un fracaso final. Eso es algo que muchos hijos de personas ricas han tenido que aprender, y muchas personas que han tenido algún privilegio otorgado, ya sea por la política, en el mundo de los negocios, en la sociedad, o en cualquier esfera de este mundo. Ahora, los israelitas estaban bajo la nube, es decir, ellos tenían un guía. Ellos cruzaron el mar, pero dice aquí que ellos fueron bautizados en Moisés. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí volvemos a repetir esa ilustración que ya presentamos sobre la palabra bautismo, de lo cual hablamos anteriormente. Tenemos que volver a hacer énfasis aquí nuevamente que bautismo quiere decir varias cosas. Si usted observa en un léxico de palabras griegas, un diccionario de palabras griegas, puede observar que a esta palabra se le dan como 20 significados. Y los que tradujeron la Biblia, en realidad no tradujeron esta palabra. Lo que hicieron fue usar una transliteración de la misma, es decir, que ellos tomaron la palabra griega y la deletrearon en castellano. Tratar de decir dogmáticamente lo que ellos tenían en mente al hacerlo puede ser algo sumamente difícil porque ellos no tenían ninguna intención al respecto. Lo único que hicieron fue deletrear esa palabra del griego en castellano. En el día de hoy hay muchas personas que han tratado de reducir el significado de esa palabra a algo bastante limitado. Lo que quiere decir es identificar. En realidad, eso es lo que es el bautismo por agua. Habla de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Nosotros somos sepultados con Él por el bautismo, bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Él nos identifica con el cuerpo de Cristo, nos toma y nos coloca como un miembro. Más adelante en esta misma epístola vamos a considerar algo que Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De eso haremos mención más adelante. Pero también aquí tenemos esa idea. Ahora, ¿cómo fueron ellos entonces bautizados en Moisés? Pues no me diga mi oyente que Moisés tuvo una reunión especial de bautismos allá en el Mar Rojo y los bautizó a todos. Porque en realidad ellos ni se mojaron al cruzar el mar. Dice que los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Eso quiere decir que la arena no estaba ni siquiera húmeda. Ellos caminaron sobre ella y estaba seca. Cuando Dios secó el Mar Rojo para ellos, amigo oyente, lo dejó bien seco. Ellos no entraron al agua ni se mojaron los pies. Allí no había agua ni para humedecer un pañuelo. Los que realmente se mojaron fueron los de Egipto. Ellos sí que se mojaron bastante. No me diga pues que el bautismo al que se está refiriendo aquí Pablo tiene que ver con el agua porque él no está hablando de eso. Tampoco se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Él dice que todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué es entonces lo que quiere decir con esto? Bien, quiere decir simplemente que estaban identificados con Moisés, porque en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos se nos dice,
Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, es decir, fueron mojados. Pero los hijos de Israel estaban identificados en Moisés. Dice que por fe pasaron el mar Rojo. ¿La fe de quién? No era la de ellos. Ellos no tenían ninguna fe. Si usted puede leer la historia, se dará cuenta de que ellos deseaban regresar a Egipto más bien. Y estaban acusando a Moisés por haberlos sacado de aquel lugar y haberlos llevado al desierto. Ellos querían regresar, pero fue la fe de Moisés la que les hizo seguir con él. Moisés fue quien hirió el mar Rojo con la vara, y entonces el Señor milagrosamente separó las aguas. Fue la vara de Moisés la que partió las aguas, y luego él los guió hacia el otro lado. Cuando ellos llegaron al otro lado, ¿qué fue lo que hicieron? Moisés los guió a que cantaran ese cántico de los redimidos. Usted puede leer ese hermoso cántico de Moisés allá en el capítulo 15 de Éxodo. Ellos estaban identificados en Moisés. Podemos decir que ese es un cuadro de nuestra salvación. Cristo pasó a través de las aguas de la muerte, y nosotros también cruzamos, y por medio de su muerte nos identificamos con Él. Somos llevados y somos identificados en un Salvador viviente. Somos bautizados en Cristo, y esta es la manera como este bautismo nos salva. Es el bautismo del Espíritu Santo que cuando nosotros confiamos en Cristo, somos colocados en Él. Ahora, el bautismo por agua ilustra algo y es muy importante. Es un bautismo ritual. El verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos fueron bautizados en Moisés y fueron capaces de cruzar el Mar Rojo. Todos comieron de la misma comida espiritual, el maná. Ellos bebieron de la roca. Se nos dice que la roca era Cristo. Es un ejemplo de Él. Esa roca era Cristo. Pero Dios no estaba complacido con muchos de ellos. ¿Por qué? Ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué se nos presenta esto a nosotros? Ahora se nos indica el por qué. Leamos el versículo 6 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hemos visto en los primeros 5 versículos de este capítulo una ilustración de la libertad que esta gente tenía como nación. Ahora vemos en esta penetrante sección que esta gente abusó de su libertad. Y esto nos da una aplicación para nosotros en el día de hoy. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Usted puede notar, amigo oyente, que esto fue escrito para usted y para mí en el día de hoy, y por lo tanto debemos prestar atención, mucha atención a esto. Queremos que usted note aquí que esta gente tenía esa maravillosa libertad. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Leemos que codiciaron las cosas malas. Ahora, ¿cuáles fueron esas cosas malas? Se mencionan allá en el capítulo 11 del libro de Números, comenzando con el versículo 4. Allí dice que muchos de ellos se acordaron de lo que habían dejado atrás en Egipto y codiciaban las cosas que habían comido antes, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo lo que ellos estaban deseando nacía en la tierra o debajo de la tierra. Decían, si pudiéramos regresar y comer del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Todas esas cosas eran bien sabrosas, pero dejaban un mal aliento. A ellos no les gustaba el maná, y leemos que ellos codiciaban cosas malas. Ahora, ¿qué hay de malo con los puerros, las cebollas y el ajo? Bueno, lo único malo es que si uno come eso y luego tiene visita, pues quizá tenga mal aliento. Pero ellos codiciaban esas cosas. En realidad, se nos dice que ellos deseaban tener aquello que no tenían. ¿Qué quiere decir con eso? Ese era el comienzo de la deserción, del abandono de esta gente. ¿Ha notado usted cuántas veces el deseo es el que conduce al pecado? Comenzó en el jardín de Edén. En Génesis capítulo 3 versículo 6 leemos, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Fíjese usted, deseo, codicia, ¿qué es eso? Es el deseo por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es deseo? Bueno, no lo podemos contestar realmente. Quizá algún psicólogo lo pueda contestar. No queremos desprestigiar a los psicólogos constantemente. No queremos mostrar falta de respeto con ellos, pero si usted tiene una oportunidad, pregúntele a uno de ellos, ¿qué es el deseo? Se dará cuenta que no han podido dar una respuesta todavía. Ellos hablan de inhibiciones y prohibiciones y se refieren al deseo como lo supremo en la vida. Bueno, después de todo, ¿qué es el deseo?
Aquí, el querer hacer aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para que ellos tuvieran esas cosas. Las habían tenido en Egipto, pero ahora no. Y luego dice Pablo aquí en el versículo 7 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios: «Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar». Idolatría es cualquier cosa que usted coloca en el lugar de Dios en su vida. Y luego continúa Pablo diciendo en el versículo 8, «Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000». Los pecados que tenía esta gente. Luego se nos sigue diciendo aquí en el versículo 9, «Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes». Recuerde usted que a ellos se les dijo que miraran hacia la serpiente de bronce para poder ser salvos. Ahora esta gente había murmurado y se había quejado contra Dios continuamente. En el versículo 10 leemos, «Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor». Esta es una ilustración de aquellos que quieren las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios siempre tiene hoy algo bueno para su gente, pero ellos quieren constantemente algo que está más allá de la voluntad de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 11 de este capítulo 10 de su primera carta a los Corintios. Dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». Aquí podemos aprender una lección. Nuestros deseos deben estar dentro del dominio de la voluntad de Dios, y eso es muy importante. Luego en el versículo 12 se nos dice, «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted puede caer hoy mismo. Sería una cosa muy fácil que usted cometiera una equivocación y que tropezara y cayera. No interesa qué clase de santo sea usted. Por tanto, usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del dominio de la voluntad de Dios, donde nosotros no estemos apagando el Espíritu de Dios con nuestras vidas. Luego continúa Pablo diciendo en el versículo 13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Hay muchas personas en nuestros días que dicen, «Nadie ha sido tentado como lo he sido yo». Pero usted nunca ha tenido una tentación, amigo oyente, que otros no la hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Dice, «Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Necesitamos reconocer, como dice el Dr. Hutton, que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar, amigo oyente, es un buen par de piernas para que nosotros le podamos mostrar los talones al diablo. Eso quiere decir que uno está corriendo tan rápido como le es posible para poder huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan es que hacen lo mismo que hizo el muchachito. Su madre escuchó ruidos durante la noche que procedían de la cocina. El pequeño estaba en la cocina y tenía en sus manos la lata de las galletas. Su madre lo llamó y le preguntó, «Juanito, ¿dónde estás?». Y el niño contesta, «Estoy en la cocina». Y su madre le pregunta, «¿Qué estás haciendo?». A lo cual él contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es el lugar ni la forma para luchar contra la tentación. Uno debe comenzar a correr. Muchos de nosotros necesitamos escaparnos de eso. Como una pequeña niña, por ejemplo, y quizá ya lo hemos contado antes. La pequeña se cayó de su cama una noche y comenzó a llorar. Su mamá fue a verla, la levantó, la volvió a colocar en la cama y le preguntó, «¿Cómo fue que te caíste?». Y ella le contesta, «Creo que me quedé muy cerca del borde de la cama cuando me acosté». Y esa es otra de las razones por las cuales muchos creyentes caen en el día de hoy. No avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios y tampoco con la voluntad de Dios. Se quedan allí en el borde por donde comenzaron cuando conocieron a Cristo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor sean su más preciada posesión, es nuestra ferviente oración. Continuamos estudiando hoy el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios.
Y estábamos viendo al final de nuestro programa anterior que nosotros no hemos tenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios siempre da una salida. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, nadie ha sido tentado como lo he sido yo. Pero usted, amigo oyente, nunca ha tenido una tentación que otros no hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Necesitamos reconocer que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar es un buen par de piernas, como mencionamos en nuestro programa anterior, para que le podamos mostrar los talones al diablo. Es decir que uno debe correr tan rápido como pueda para huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan y caen es porque cuando llegan ante la tentación se quedan allí parados contemplándola y no huyen, no escapan. Otra de las razones es porque no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios, tampoco en la voluntad de Dios, y por eso caen. Y ahora continúa el apóstol Pablo diciéndonos aquí en los versículos 14 y 15 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Idolatría era una de las cosas aquí. Quizá en el día de hoy no sea una tentación aparte de que la codicia llegue a ser idolatría, y de eso tenemos mucho en estos días. Luego leemos en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él ha entrado ahora al área de la mesa del Señor, y dice entonces en los versículos 17 al 19, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El argumento que Pablo utiliza aquí es bastante lógico. Él dice que un ídolo no es nada. Por tanto, si usted le ofrece algo a un ídolo que no es nada, entonces eso no tiene ningún efecto sobre la carne. Pero él continúa hablando de la libertad cristiana en el versículo 20, donde dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, detrás de ese sacrificio y de ese ídolo se encontraba la demonología, y Pablo reconoce eso. Él dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, el comer las cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas no sería simplemente eso, y uno necesita reconocerlo. Y dice entonces en el versículo 22 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Luego Pablo regresa a lo que dijo en el mismo comienzo de esta sección en la que trata de la libertad cristiana. Él habla aquí de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora Pablo dice, yo tengo la libertad de hacer estas cosas que son dudosas. Y Pablo continúa, si yo quisiera ir a las carreras, lo haría. Es decir, a las carreras que en aquel día se llevaban a cabo en los estadios olímpicos. Creemos que Pablo asistía a esos eventos porque él utiliza gran número de ilustraciones que son tomadas de los eventos atléticos que se llevaban a efecto en los grandes coliseos y estadios de esos días. Pero Pablo dice que, aunque es lícito para mí, no siempre conviene, porque quizás esta misma cosa que estoy haciendo sea algo que cause daño o perjudique a otro creyente, a uno que sea más débil. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no me edifica en la fe. Un joven predicador preguntó a otro más experimentado sobre este tema y le dijo lo siguiente, ¿cree usted que un predicador debe ir, por ejemplo, a ver un juego de pelota? Ahora, él sabía que el predicador más anciano no asistía a esos juegos. La respuesta que el joven recibió fue la siguiente, a mí no me atrae ir a ver un encuentro de béisbol. Me gusta jugarlo porque siempre me gustó participar en eventos atléticos, pero nunca me ha gustado ser un espectador. No me gusta ir a ver a alguien que juegue fútbol o béisbol, especialmente si los jugadores reciben un salario para hacerlo.
siempre me gustó jugar para divertirme. Y le dijo al joven predicador, cuando yo estaba en el colegio, leí un libro que decía que cualquier cosa que un predicador podía utilizar en su ministerio proveniente de una experiencia personal, lo podía hacer. Que él no tenía que limitar su vida en eso, porque su vida completa está dedicada al ministerio. Por tanto, ese libro decía que todo debería ser útil para esa tarea. En otras palabras, el ministro debe presentar toda su vida en el púlpito y no tener una parte escondida. Tiene que estar listo a usar todo eso. Y por tanto, él continuó diciéndole al predicador joven que uno puede observar un partido de béisbol o fútbol y sacar buenas ilustraciones para la predicación. Y no habrá nada de malo en eso. Pero quizá eso no sea edificante. Es decir, la influencia que eso puede tener sobre otra persona quizá no sea edificante. Y ahora entonces Pablo dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Por tanto, la vida del creyente tiene que ser dirigida no principalmente por la libertad, aunque sí la tenemos, porque el creyente tiene una libertad tremenda en Cristo. Él no está controlado por cosas legales, no ve su libertad limitada por reglas estrictas, sino que lo único que lo limita es el amor. Es lo que uno quiere hacer para influenciar en los demás. Y ese es el pensamiento que presenta Pablo. Usted puede notar en el 2º capítulo de su carta a los Filipenses que Pablo dice que todo lo debemos hacer con la otra persona en mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice él. Ahora, la base de todo esto la encontramos en los siguientes versículos de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. En los versículos 25 y 26 leemos, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por tanto, amigo oyente, nosotros podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Ahora, cuando digo mundo me estoy refiriendo a la creación, a las bellezas que encontramos, lo que este mundo, esta creación produce. Y todo eso es algo para que los creyentes lo disfruten. El Señor lo ha provisto. Pero ahora Él dice que cuando uno va a comer a la casa de otra persona, no pregunte de dónde vino esa carne. Uno puede decir, esta carne es muy rica, hermano. ¿Dónde la consiguió? Mi carnicero nunca vende carne como esta al público. Y él le puede decir que la compró en el templo. De modo que lo mejor es no preguntar. Y Pablo está usando aquí una ilustración muy práctica. Escuche lo que dice en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es lo que tiene importancia, amigo oyente. Luego en el versículo 28 él dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo principal aquí, amigo oyente, es que si él está comiendo, no debe hacer preguntas. Pero si su anfitrión le da esa información voluntariamente que la carne ha sido ofrecida a un ídolo, entonces dice Pablo que no lo debe comer. No porque haya alguna ley en contra de eso, no hay ninguna regla. Ni tampoco porque uno piense que está mal hacerlo, sino porque usted quiere ayudar a ese hermano. Eso es lo que Pablo está destacando, amigo oyente. Lo importante aquí es que uno no debe decir nada. Únicamente si el otro dice algo, entonces puede obrar. En cierta ocasión un predicador fue invitado a comer por uno de los ancianos de la iglesia, a la cual había ido a predicar. Ahora, en esa región donde vivía este anciano, tienen una cierta frutilla de la cual sacan una clase de vino. No es una uva precisamente, pero es algo parecido. Crece en lugares parecidos a un parral, pero en forma individual. La gente del lugar hace vino con ella. Pues bien, este hermano fue a comer con el anciano, y en la casa se le sirvió un vaso que contenía ese líquido. Ahora el predicador no sabía lo que era, pero lo probó. Entonces se dio cuenta que era algo que contenía alcohol, y él no quería parecer como una persona demasiado piadosa, un santurrón, porque este predicador no es esa clase de persona. Sin embargo, él puso su vaso sobre la mesa sin beberlo. El anciano le preguntó entonces qué era lo que ocurría si no le gustaba ese líquido, a lo cual él respondió, yo creo que es delicioso, pero noté que aparentemente es vino y siento que no debo beberlo como creyente. Eso creó un momento un poco tenso, pero él pudo comunicar lo que quería. Y pensamos, amigo oyente, que este predicador estaba en lo justo.
Se puede presentar aquí el interrogante de si ese predicador tenía tanto derecho a beber como lo tenía el anciano de la iglesia. A lo cual se debe responder que sí lo tiene y no hay ninguna duda sobre eso. Pero él tiene un testimonio que guardar, y eso es lo que deseamos comunicar en este momento. Hay muchos creyentes que son ásperos con otros creyentes a causa de la legalidad de esto. No hacemos esto y usted tampoco lo debería hacer, amigo oyente. El motivo de ellos es la legalidad, el legalismo. Si ellos pudieran cambiar eso en amor, sería entonces un caso completamente diferente. Y esa es la razón, debería ser el motivo para que un creyente no hiciera ciertas cosas. Y ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 29 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, «La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿por qué debo yo estar limitado por algunos de estos hermanos débiles?» Bien, leamos el versículo 30. «Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?» Lo que Pablo está diciendo, amigo oyente, es que no es justo juzgarlo a él a causa de la conciencia de otra persona. Y continúa en el versículo 31, «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Ahora, amigo oyente, esto no es una regla, pero sí es un gran principio. Pablo ha presentado varios grandes principios aquí que están relacionados con la libertad cristiana. Uno de estos principios es, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora tenemos aquí otro principio, y es el que acabamos de leer en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo oyente, esta es la prueba de todo creyente. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Debería hacer esto o no lo debería hacer? ¿Lo puede hacer para la gloria de Dios? Opinamos que algunas personas ni aún van a la iglesia para la gloria de Dios. Y si usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces debería más bien quedarse en casa. Eso sería lo mejor que uno podría hacer. Y estamos seguros que la actitud y la actuación de ciertas personas, de los santos, sus críticas, sus chismografías, sus asperezas, sus amarguras que están llenando sus corazones por ir a la iglesia, se convierten en un pecado, por lo que el creyente lo está haciendo mal. Lo debería hacer para la gloria de Dios. Eso es lo importante. En realidad, eso es lo más importante. Luego él dice en el versículo 32 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, «No seáis tropiezo». Y luego Pablo divide a la familia humana en 3 grupos. Y creemos que aún tenemos esos 3 grupos en nuestros días. Leamos ahora todo el versículo 32. «No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios». Nosotros no debemos ofender a personas que tienen ciertas creencias en cuanto a su dieta, por ejemplo. Creemos que sería algo de muy mal gusto invitar a un judío ortodoxo a su hogar y servirle cerdo. No debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni tampoco a los gentiles. Hay algunos que tienen algunas ideas un poco raras, y yo no me propongo ni siquiera intentar satisfacer todas ellas. Hay algunos que quizá piensen de manera diferente a nosotros, pero no debemos ofenderlos por eso, ni tampoco a la iglesia de Dios. Hay algunos jóvenes rebeldes que hace algún tiempo fueron a una iglesia de la cual fueron expulsados a causa de su vestimenta. Ellos dijeron, ¿no le parece que la gente de esa iglesia estaba equivocada al proceder así? Ahora aquí tenemos 2 cosas y creemos que ambos grupos estaban mal. Los de la iglesia estaban mal al criticar a esos jóvenes que no debían haber dicho eso especialmente ante otras personas. Creemos que en ese caso estaban equivocados. También habían procedido mal los jóvenes al ir vestidos de la manera en que lo hicieron. Ellos eran creyentes, tenían sus Biblias, pero estaban ofendiendo a los demás de la iglesia. Y se nos dice en el día de hoy que no debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni a los judíos, ni a los gentiles, y tampoco a la iglesia de Dios. Esas son las 3 grandes divisiones de la familia humana en el día de hoy. Y uno de estos días, la iglesia de Dios va a dejar esta tierra. Entonces quedarán solamente los judíos y los gentiles en este mundo. Y luego Dios tiene un programa tremendo que se desarrollará en esa oportunidad. Ahora Pablo dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, «Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos». Lo que hacemos, primeramente, lo hacemos para la gloria de Dios. Él dijo, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creemos que un creyente, por ejemplo, una ama de casa, puede lavar los tratos y limpiar los pisos. Un hombre puede trabajar en el campo, cortar el césped. Cualquier cosa que usted haga, lo puede hacer para la gloria de Dios. No interesa lo que sea. Si usted no lo puede hacer para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces mejor es que no lo haga. Y debemos recordar que todo esto es para que aquellos que están perdidos puedan ser salvos. Es más importante, amigo oyente, las impresiones que nosotros dejamos en el mundo que las cosas impresas que podemos entregar. Eso fue algo parecido a lo que dijo una persona a un hombre que estaba repartiendo folletos. Este hombre los estaba entregando a toda la gente que pasaba, pero una persona le preguntó, ¿qué es eso? A lo cual respondió, un folleto impreso. La persona le contestó, bueno, yo no sé leer, pero ¿sabe una cosa? Yo voy a ver qué clase de impresión hace usted. Y amigo oyente, eso hace una impresión mucho mejor. Uno puede ser leído mucho mejor por esas personas que los folletos que está entregando. Y por favor, no nos entienda mal. No estamos diciendo aquí que no hay que repartir folletos. No, señor, de ninguna manera. Pero sí estamos diciendo que es muy importante que dejemos la impresión correcta. Bien, llegamos así al final del capítulo 10 de esta primera epístola a los Corintios.